En el marco del Día de la Diabetes, que es mañana, hay que tomar en cuenta que ya dieron inicio diferentes actividades, como por ejemplo el fiambre, todos los dulces que se regalan el 31 de octubre, pero también se viene una fecha muy especial para todas las familias guatemaltecas, donde nos encanta degustar pues los dulces típicos que se dan en esta temporada, pero también los platos fuertes. ¿De qué manera podemos hacer para alimentarnos, pero cuidar bien nuestra salud? Le comento que ya se encuentra con nosotros Marielos Fuentes, que nos explica con un experto acerca de esas recomendaciones para poder disfrutar estas fiestas de fin de año de la mejor manera, cuidando la salud aún más si usted tiene diabetes. Tenemos todos los detalles ahora con Marielos. Adelante, Marielos, le escuchamos. Así es, compañeras, un gusto saludarlas. Debemos mencionar que la diabetes es una de las enfermedades más comunes en esta época actual. En Guatemala, más de 2 millones de personas padecen de esta enfermedad y es importante conocer cuáles son esos primeros síntomas para poder realizar una detección temprana y así evitar más afecciones. Hoy nos encontramos con el doctor internista Darío Rancho, a quien le damos la bienvenida, y precisamente nos encontramos en un mes donde se conmemora este día. Así que cuáles son esos primeros síntomas que las personas deben de considerar si llegan a presentar alguna molestia. Sí, gracias, buenos días. Primero que nada, pues la diabetes mellitus, generalmente nosotros hacemos un diagnóstico casi tarde. Entonces, muchas veces comienza con cambios mínimos, como por ejemplo niveles de azúcar un poquito elevados, sin embargo no cumplen criterios para hacer el diagnóstico de una diabetes mellitus, por lo cual muchas veces estas pequeñas elevaciones de azúcar pasan desapercibidos, pero sí es importante ponerles atención, darles un seguimiento. Otro de los síntomas principales, ya cuando la enfermedad está un poquito más avanzada, es la pérdida de peso, aumento del hambre. Pacientes muchas veces indican que tienen hambre y por más que coman, dicen de que no logran saciar el hambre, que estén orinando bastante, muy frecuente. Entonces hay que tener mucho cuidado sobre todo con eso, la pérdida de peso, el aumento del hambre, aumento de la sed, que estén orinando bastante. Generalmente son síntomas asociados, además de niveles en sangre de azúcar bastante elevados. Cuando hablamos de los tipos de pacientes que ustedes atienden, existen también los que ya se aplican insulina y a los que también les llaman prediabéticos. ¿Cuál es esa diferencia y cómo es que ustedes llegan a tratar a cada uno de estos pacientes? Bueno, en general, primero que todo es la prediabetes. Entonces, la prediabetes son cambios que se van realizando a nivel microvasculares, cambios en cuanto a la tolerancia a la glucosa, son niveles elevados de glucosa, sin embargo, como les había comentado, no cumple criterios para hacer el diagnóstico de una diabetes mellitus. Me refiero a una hemoglobina glicosilada menor a 6.5, una glucosa menor a 200. Entonces, no cumplen criterio para el diagnóstico, pero ya son alteraciones que se van dando a nivel metabólico en cuanto al consumo de azúcar por parte del cuerpo. Entonces, en este caso, pues los pacientes llevan tratamiento, principalmente la dieta, el ejercicio y medicamentos por vía oral. Sin embargo, cuando ya los niveles de azúcar sobrepasan mayor a 200, una hemoglobina glicosilada mayor a 6.5, asociado a los síntomas de diabetes como tal, poliuria, polidispia, polifagia, pérdida de peso, entonces ya se hace un diagnóstico de una diabetes mellitus como tal. En este caso, los pacientes con diabetes mellitus llevan varios tipos de tratamiento. El tratamiento en realidad no es únicamente con medicamentos, sino que debe llevar también mejoras en cuanto a niveles de estilo de vida, mejorar los hábitos de ejercicio. Se recomienda 150 minutos de ejercicio a la semana como meta, mejorar el consumo de frutas, verduras, disminuir el consumo de carbohidratos, el consumo de agua bastante importante y todo esto asociado a los medicamentos. Entonces medicamentos como antidiabéticos por vía oral o inyectados como en el caso de las insulinas.
Debemos mencionar que esta enfermedad puede surgir ya sea por un desorden alimentario de muchos años o también de manera hereditaria. Sin embargo, nos encontramos en una época donde también el alimentarnos pues es casi imposible, porque en las viviendas, sobre todo en esta época navideña, se tienen muchos alimentos que pueden llegar a ser tentación para todos estos pacientes. Así que, ¿cuál es esa recomendación puntual para todas aquellas personas que lo padecen y que también puedan gozar de estas fiestas? Bueno, actualmente tenemos muchas ventajas porque tenemos medicamentos que son muy buenos, que los podemos utilizar, por lo cual una de las recomendaciones principales es no dejar de utilizar los medicamentos que ya están utilizando. Con respecto a la dieta y en relación a las épocas navideñas, tenemos varias opciones. Afortunadamente, pues tenemos... Por ejemplo, en el caso de las personas que les gustan los pasteles, yo sé que no es adecuado, pero tenemos pasteles actualmente que pueden estar baja en grasa, bajo en azúcar, libres de gluten. Entonces hay muchas opciones que son un poquito más caras, pero se pueden utilizar para no dejar de celebrar durante estas épocas, digamos. También importante no el exceso, todo en exceso es malo, entonces... si bien es cierto, para épocas navideñas queremos comer un pastel, queremos comer tamales, tomar ponche, pacientes diabéticos sí lo pueden hacer siempre y cuando estén bien controlados, pero sobre todo no en exceso, es decir, no comer 3 tamales al día, tomar ponche, un vasito nada más, y estar siempre en constante control de sus niveles de azúcar. Bueno, y como bien han escuchado, se pueden disfrutar de estas fiestas de una manera controlada, y también pues es responsabilidad de las familias también considerar estos aspectos importantes para cuidar la salud de nuestros seres queridos que padecen de esta enfermedad. Así que esta es parte de la información que les trasladamos durante esta mañana, y le agradecemos al doctor Darío Rancho por la información. Con estas imágenes de Mario Osorio, regresamos a Estudio Central.